encontramos muy cerca de la cima del Ilaló, de este volcán extinto ubicado acá en el sur oriente de la ciudad de Quito. ¡Avanti! Ruteros aventureros, visiten el Columpio, un nuevo atractivo turístico acá en la comunidad de Angamarca, en la ruta al Ilaló. ¡Avanti! ¿Qué tal, ruteros aventureros? Soy JJ, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tendremos una aventura espectacular, pues descubriremos, recorreremos, conoceremos, aprenderemos y coronaremos la cima del volcán extinto Ilaló. Este ícono montañoso divide el Valle de Tumbaco del Valle de los Chillos y guarda secretos y encantos geográficos, culturales, históricos y naturales que yo te los estaré contando y compartiendo en esta travesía, en el mejor video de YouTube que tú encontrarás cuando visites el Ilaló. Te estaré mostrando cómo llegar, qué degustar, qué conocer, qué visitar cuando te encuentres acá, para que le saques el mejor de los partidos a tu visita a este hermoso lugar natural. ¿Te parece interesante esta aventura? Pues te invito a acompañarme. Bienvenidos, avanti. Ruta Social y Deportiva TV. El volcán extinto Ilaló se encuentra ubicado en el Valle de los Chillos, al suroriente de la ciudad de Quito. Para llegar a las faldas de esta montaña, te recomiendo tomar la autopista General Rumiñahui y dirigirte por esta durante 25 minutos aproximadamente hasta el sector del barrio San Pedro de El Tingo. Soy Washington Paredes, no te equivoques. San Pedro de El Tingo te da la bienvenida ofreciéndote deliciosos platos típicos en sus variados restaurantes, donde resalta el famoso hornado con tortillas, mote, tostado, maduro, lechuga, aguacate y agrio, aderezo inconfundible que le da al cerdo de la zona su sabor tan particular. Para degustar este plato tradicional ecuatoriano, yo te recomiendo visitar el restaurante La Carpa Rosada, tradición de la abuela Michita, ubicado estratégicamente frente al complejo deportivo de El Tingo. Sin lugar a dudas, el lugar perfecto para saborear en familia y con amigos los hornados más deliciosos del Valle de los Chillos. Sí, señor. Sí, señor. El barrio San Pedro del Tingo pertenece a la parroquia rural de Alangasí y fue fundado en 1928 por el médico y expresidente del Ecuador, Isidro Ayora. En el centro poblado se halla el popular balneario El Tingo, cuyas aguas termales de origen volcánico ofrecen vastos beneficios terapéuticos y medicinales a la salud de sus visitantes. Actualmente las piscinas no se encuentran abiertas al público por motivos de seguridad frente a la pandemia COVID-19. El mercado, la plaza central y la iglesia, donde precisamente se rinde culto y adoración a San Pedro, son otros de los atractivos turísticos que tú no puedes dejar de conocer y visitar cuando te encuentres de paso por el barrio El Tingo en tu ruta de ascenso al volcán inactivo Ilaló. Ruteros aventureros, me encuentro la primera encrucijada en esta aventura que tenemos hacia la cima del Ilaló. Y es que no sé si debo tomar este camino empedrado o debo de desviarme a la izquierda. En teoría, si deseamos llegar a la punta, debería de seguir recto para alcanzar y coronar la cima. Pero mi instinto aventurero y mi espíritu acucioso me dice que debo de seguir por el empedrado. Así que vamos a optar por el camino derecho. ¡Avanti! Bueno, ruteros aventureros, tenemos el día de hoy un cielo azul despejadito y el sol, el astro rey, se encuentra fuertemente alumbrando desde la cenit, pues son exactamente ya las 12:15 de la tarde. Así que he optado por ponerme mi gorrito safari. Es mejor protegerse de los rayos ultravioletas colocándose un gorrito que te brinde la protección adecuada. Ok, vamos a cerrar nuestra mochila, a tomarnos un sorbito de agua. Continuamos con nuestro ascenso hacia el volcán extinto Ilaló. ¡Avanti!
Ruteros aventureros, me encuentro ya por iniciar un camino de tierra. Sin embargo, mi sorpresa es grata porque a mis espaldas podemos observar que existe un sitio de parqueo para que tú dejes tu auto cuando vienes con tu familia en su ascenso al Ilaló. Ruteros aventureros, me encuentro con la señora Ricardina y con el señor Segundo Ayo. Ellos nos van a comentar un poquito de qué es lo que cultivan acá en estas tierras fértiles del Ilaló. Mucho gusto, señor JJ. Nosotros aquí en el Cerro Ilaló, todas estas laderas son comunales. Somos comuneros nosotros. Aquí le sembramos el maíz, las habas, el frijol, los meliocos. Este terreno que está acá, ¿qué es? De maíz. Maíz. Yo les agradezco muchísimo por compartir un momentito conmigo y que tengan una excelente siembra y una excelente cosecha. Hasta luego, señor JJ, gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Vaya bien. Avanti con energía positiva. Quiero comentarles otro dato muy interesante sobre el origen de la palabra Ilaló, del nombre Ilaló. Ilaló proviene de la lengua indígena Cayapa o Chapalachi, hablada por la comunidad de los Chachis y también por otras comunidades indígenas ubicadas al noroccidente del Ecuador y al suroccidente del vecino país de Colombia, lenguas también llamadas barbacoas o barbaconas. Habiendo dicho esto, el nombre Ilaló está compuesto por dos palabras de origen Cayapa, Ela, que significa caña, y Alu, que significa aguacate, es decir, Ilaló vendría siendo la montaña de las cañas y los aguacates. Avanti. Ruteros aventureros, nos encontramos en la cruz número 3. Quiero comentarte otro dato interesantísimo sobre el volcán extinto Ilaló. En estas tierras, en estos lugares se han encontrado vestigios arqueológicos. Datan de hace 10.000 años antes de Cristo y se deduce que pertenecían al hombre de Inga. También existe una controversia. No se han encontrado restos humanos ni tampoco vestigios de restos de animales. Lo único que se ha encontrado son piezas talladas en basalto y en obsidiana, como puntas de lanza, cuchillos y perforadores. Esto hace deducir a los arqueólogos que este lugar era un lugar de tránsito, un campamento o taller, mas no un lugar donde estas comunidades antiguas habitaban. Aventureros, quiero compartirte otro dato interesantísimo. Para la cultura panzalea, el cerro Ilaló era considerado como un cerro cultivable, como una huaca viva, gracias a sus fértiles tierras, donde tú puedes encontrar cultivos de papas, de maíz, de habas, de mesocos, de chochos y cebollas. Bueno, ruteros aventureros, como pueden ver, se encuentra la cruz número 6. Desde aquí quiero hacerles una pregunta a todos ustedes, mis queridos ruteros aventureros. ¿Saben hace cuánto tiempo fue la última erupción de el volcán Ilaló? Déjenmelo saber a través de sus comentarios y en la siguiente cruz les estaré dando la respuesta. Ruteros aventureros, nos encontramos en la mitad de nuestro camino, en la mitad de esta aventura, pues a mis espaldas se encuentra la cruz número 7 y tú ya me dejaste tu comentario. Pues bueno, te comparto la respuesta. Fue exactamente hace 1.6 millones de años. ¡Mira vos! Salud. Avanti. Ruteros aventureros, hemos llegado a la cruz número 9 y te quiero compartir otro dato sobre este volcán extinto. El Ilaló se encuentra a 3.161 metros de altura sobre el nivel del mar, junto a la cuenca del río San Pedro, al suroriente de la ciudad de Quito, en mitad de los valles de Tumbaco y de los Chillos. Ruteros aventureros, nos encontramos junto a la cruz número 10 y quiero contarte otro dato curioso de acá del Ilaló. Las especies arbóreas que existen en este lugar son endémicas en parte y las otras no. Me refiero en primera instancia a los eucaliptos. Estos árboles son propios de las regiones andinas y también de los valles aledaños a la capital, mientras que los pinos son especies introducidas por las personas para evitar la erosión y la deforestación. Ruteros aventureros, hemos llegado a la cruz número 11 y un dato curioso, que no está hecha en madera, sino que está pintada sobre la corteza de un árbol de eucalipto.
Bueno, ruteros aventureros, en este momento tengo la buena suerte de encontrarme con la vicepresidenta de la comuna de acá de San Pedro del Tingo. Es la señora Celdi Quispe. Celdi nos va a contar un poquito sobre la historia del Ilaló. Coméntenos, por favor. La cruz fue creada en 1935. La estructura de la cruz grande, que es la que está en la cima, es de hierro, ¿verdad? Sí, es de puro hierro, tiene de 24 metros de altura y 4 sostenedores y una base de piedra. Usted me decía que acá vienen mucha gente, muchos turistas, y ustedes están contentos de que ahora el Ilaló sea visitado, pero hay un pequeño detalle, ¿verdad? Sí, es que en este momento que ha aumentado el turismo, hay personas que no lo cuidan, están dañando la cruz. Falta la basura también, deben llevar la basura. Si vienen a visitar la cruz, señores turistas, lleven la basura, cuidemos por favor a nuestro Ilaló. Imagínense hoy en día que estamos con la pandemia, esto nos ayudó, pero una maravilla. No fuimos contagiados la mayoría que caminamos aquí. Claro, te da salud, respiras aire puro, estás libre de enfermedades. Qué mejor que cuidarla para nosotros también estar sanos. Muchísimas gracias por darnos este tiempo. Gracias, señor JJ. Chao. Ruteros aventureros, hemos llegado a la cruz número 13 y quiero comentarles algo que me dijo nuestra amiga Celdi, y es que existen dos cruces que no están físicamente, sino que están pintadas en los troncos. ¿Y sabían ustedes por qué es eso? Es porque algunos de los turistas inescrupulosos han arrancado las cruces para llevarlas a la cima y quemarlas. Eso me parece que no está bien, así que les pido a todos ustedes, amigos de Ruta Social y Deportiva TV, a todos ustedes que les gusta senderear y conocer estos espacios hermosos que nos brinda la naturaleza, que cuidemos todo lo que encontramos en el camino. En este caso, las cruces son parte del Vía Crucis de Jesús y también de la señaléctica para todas las personas que deciden ir desde abajo, desde el sector del Tingo hasta la cima, hasta la cruz grande del Ilaló. Así que atenti a cuidar la naturaleza. Ruteros aventureros, hemos llegado a la cruz número 14, que es la que se encuentra a mis espaldas. Para los amantes de la ornitología, tenemos acá tórtolas, palomas, picaflores, colibríes, gallina de monte y hasta carpinteros. Así que ustedes tienen una alta gama de aves que podrán ir escuchando y observando, si tienen suerte, en las copas de los árboles. En 1936, la tundra, la vegetación de este Chaquiñán que nos conduce hacia la cima del Ilaló, era densa. Y es por aquí precisamente por donde trajeron las estructuras metálicas para construir la gran cruz que se encuentra en la cima del Ilaló. ¿Cómo lo hicieron? Pues la mano de obra era de gente que vivía en la tierra del Tingo, ayudándose de lomo de mula y de caballos. Cuenta la leyenda que un cura aventurero subió al Ilaló. El pueblo, al ver que no volvía, construyó la cruz en la cima del volcán, forrándola de láminas reflectantes, para que el cura, al verla, hallara el camino de vuelta a casa. Lamentablemente, el cura nunca regresó, pero la cruz permanece en pie hasta el día de hoy. El financista real de la obra fue el hacendado empresario colombiano Efraín Mercado, en el año de 1936. Este lugar se encuentra en perfectas condiciones gracias al trabajo mancomunado de todos los habitantes de acá del Cerro Ilaló. Sí, mira JJ, nosotros realizamos una minga con todos los comuneros para tener un espacio bonito, presentable para todos los turistas que vienen acá. Esa minga lo realizamos el 17 de octubre. Bueno, ruteros aventureros, he llegado acá a mi destino, a mi objetivo, y estoy súper contento. Tengo una tarde hermosa de sol y mi cuerpo ya acusa hambre, así que vamos a comer aquí en la cima del volcán Ilaló. Por supuesto, comida de casa, la más sana y natural. El cucayo, como les llaman los indígenas, o el rancho, como lo dicen policías y militares, el lunch en inglés, o la comidita de Dios en español. Está delicioso, al dente. Está compuesta de papas y arroz, que es el carbohidrato. Tenemos por acá toda la proteína, que es un delicioso huevo revuelto, y también tenemos un pedacito de pechuga de pollo. Así que muchas gracias, buen provecho y bon appetit. Delicioso, riquísimo. Salud. Gracias Jesús, gracias Dios. Qué rico. Ahora sigamos con nuestra aventura para prepararnos ya para el descenso. ¡Avanti!
Genial experiencia, ruteros aventureros. Los invito para que visiten este atractivo turístico acá en la comunidad Angamarca, en la ruta a la cima Lílalo. El Columpio al Cielo de Lílalo es un proyecto comunitario ubicado en el barrio Angamarca, aproximadamente a 20 minutos de El Tingo. Su mentalizadora, Tatiana Vargas, nos lo comenta. Muchas gracias JJ por haber pasado por este lugar. Es un proyecto realizado por Iván y por mi nombre Tatiana Vargas. Son dos personas que han hecho con sus manos este proyecto. Es muy seguro, muy divertido. Van a encontrar la mejor vista del Valle de los Chillos aquí en el Lílalo. Me decías que es un proyecto comunitario, ¿verdad? Es un proyecto de turismo comunitario donde vamos a trabajar todos los comuneros de Angamarca en el turismo. ¿Para cuándo ya los turistas podrán hacer uso del columpio? La próxima semana, exactamente el 1 de noviembre ya va a estar funcionando. ¿Qué visualiza enfrente? ¿Qué montañas podrá ver? El Iliniza, el Corazón, el Pasachoa, el Sincholagua, todos esos volcanes pueden observar. ¿Tendrá algún precio tal vez módico? Sí, va a tener que haber un precio para el mantenimiento y la seguridad de la gente. No será más de $2 que costará para que la gente disfrute de esta vista y de esta sensación de sentir aquí. Les agradezco muchísimo por su hospitalidad y que les vaya súper bien. Muchas gracias, JJ. Acciones, muchas gracias. A continuación les comparto unas hermosas instantáneas del nuevo atractivo turístico del volcán Lílalo. Desde acá, ruteros aventureros, desde estos hermosos pastizales ubicados en la cima del volcán Lílalo, me despido de todos ustedes. Antes de ello, quiero agradecerles de todo corazón a todas las personas que se han suscrito a mi canal, pues ya superamos los 5100 suscriptores. Eso me llena de alegría y me motiva a seguir haciendo videos. También mis más sinceras muestras de gratitud inmensa e infinita a todos los maestros, a todos los alumnos, a todas las personas que visualizan mis videos, porque les sirve de mucha utilidad para amar la naturaleza, para conocer datos históricos, culturales, ya que este es netamente un canal educativo. Si te gustó el video, no te olvides de darle like, de dejarme tu comentario, de compartir y de suscribirte a Ruta Social y Deportiva TV. También te invito a que me visites en mis otras redes sociales. En Instagram y en Facebook me encuentras como @JJ_López-O. En Twitter y en TikTok, mira vos, como J Extremo Duro. Y como siempre les mando mucha luz, buena suerte, energía positiva y hasta pronto.